Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy para hacer un repaso sobre un tema que hablamos ayer, que es esto de las pérdidas en la vida. En las pérdidas y cómo nos van afectando, cambiando, cómo las vamos incorporando, ¿no? Y lo que es la pérdida en sí. Siempre decimos y vamos a estar analizando en todo esto que las personas nos obligan a despertarnos, a reinventarnos, a reconstruirnos, a deconstruirnos y construirnos nuevamente, la forma que más te guste en en esto que es un cambio que se da en la vida de cada uno de nosotros, y como todo cambio implica una pérdida de un estado o una situación, vemos cómo nos vamos a ir amoldando. Tenemos diferentes cambios en en la vida, los cambios en los procesos naturales, que dejamos de ser niños para ser adolescentes, adolescentes a adultos, hasta las pérdidas más difíciles, que son la pérdida física, la muerte, el fallecimiento de seres queridos. Así que vamos a comenzar a avanzar un poquito. Te quiero compartir aquí un PowerPoint y vamos a comenzar con lo siguiente, un poquito de esto de qué son las pérdidas en la vida, ¿no? La, este proceso que se va dando de manera natural y que tenemos que aceptar en cierta forma, y lo hacemos un poquito más llevadero al momento que hacemos em, conciencia de que la pérdida es algo omnipresente, está en todos los momentos de la vida. En, en las etapas que vivimos hoy, con redes sociales, con tanta eh, imágenes, de información, videos que hay, pareciera lo que más se vende es la felicidad. Y pareciera que hablar de la muerte, hablar de la pérdida, hablar de una situación como esta es como un malondismo. Sin embargo, hay que analizar muy bien si es un mecanismo de defensa que no lo querés hablar o si realmente forma parte de esta vida y que vamos a aprender de eso en conciencia, porque todo tiene un significado y un para qué en esto. Esta imagen que estás viendo tiene hojas en cuanto que caen del otoño, y me hizo razonar en eso un autor uruguayo, Alejandro Korch, en uno de sus libros que se llama 13 preguntas a la muerte, y aparte de unas ponencias extraordinarias que da Alejandro, dice, y él fue quien me dijo, la pérdida es algo omnipresente, Gustavo. Del momento que lo incorporamos, ya sabemos lo que nos espera. Y él habla de las pérdidas, o en este caso de la muerte, como la reina de las transformaciones. Porque todo lo que sucede después de una situación como esa es que nos transformamos y ya no somos los mismos. Este es el punto donde te invito a que podés escuchar esta charla, porque sí vamos a hablar de la muerte, pero hay un punto en común y una similitud muy grande con todo tipo de pérdidas con las cuales nos vamos encontrando. Hablamos de las pérdidas naturales del crecimiento de la vida, ¿no? O sea, estoy últimamente con el ejemplo de que un niño, cuando deja de ser niño y pasa a ser adolescente, y de repente en unos 10 días te empieza a hablar con una voz gruesa, con la mola de un hombre que lo desconoces y lo conoces y lo reconoces, lo cierto es que el niño, la voz del niño ya no está. Entonces, ¿qué vivimos? ¿Qué aprovechamos de ese momento, de esa época? ¿Qué aprendimos? Que hay que disfrutar cada instante, cada momento, por ejemplo, de las infancias de estos niños que tenemos cerca en nuestra vida, ¿no? Entonces, Alejandro me decía, hablábamos con él de cómo manejar el duelo con los niños. Y sí es una situación difícil. Yo le comentaba, creo que comprendí en algún momento, mejor dicho, una disculpa, que por ahí los perros, las mascotas, tienen su sentido de vida con nosotros, y es que nos enseñan del amor, de la lealtad, de la alegría, y algo que también nos enseñan es de anticiparnos un duelo. Lamentablemente los perritos viven mucho menos que los seres humanos, y con mi hijo tuvimos la experiencia que él nació con un perrito, y cuando tenía como 8 años, el perrito, que ya estaba muy viejito, falleció. Y fue un duelo, sin lugar a dudas. Fue un duelo porque se crió, nació, aprendió a caminar con el perro, y el perro ya no está más. Entonces nos empieza a preparar para lo que nos espera en la vida. No podemos ocultar esas realidades con las cuales nos vamos encontrando. Otras situaciones que se van dando, que son tema aparte, son las pérdidas por la pérdida de la salud, de pérdidas del estado en el que estamos. El mismo estado es tan simple como cuando nos casamos y dejamos de ser solteros.
O dejamos de ser novios y de repente pasás a estar casado. Después vienen los hijos y ya empiezan a cambiar todas las prioridades y todo lo que del día a día en lo que tenemos. Entonces, estamos impregnados de pérdidas y esto no es hablar de una cuestión negativa, sino hablar de una realidad que nos ayuda a crecer e ir evolucionando. Em, ¿Por qué lo hago? Siempre digo, ¿por qué lo hago y cómo llego a estar hablando de esto? Soy psicólogo, tengo una especialización en experiencia con más de 5 años trabajando en grupos de duelo con tanatología, un posgrado en psicología del duelo en una universidad en Argentina, que en breve, no sé en qué momento verás este video, pero ya estoy en la etapa final de ese posgrado y me da mucho orgullo y me da mucho gusto poder tener un título también de alguna universidad argentina, ¿no? Entonces, ¿por qué soy psicólogo? Porque fue a raíz de una pérdida. Todas estas personas que ves, todos estos nombres, son pérdidas que he tenido en mi vida desde que tengo conciencia y faltan algunos, ¿no? Pero esta gente marcó mi vida en algún momento. Hay una frase que dice, en la semilla está el bosque, porque uno planta una semilla, crece un árbol, empiezan a caer semillas y se crece un bosque. Entonces hay un potencial muy grande en lo que es una enseñanza que nos ayuda a trascender en la vida. Y vamos a hablar de eso. Estas personas que están aquí, que no están en este plano, prefiero decir que cambiaron de habitación, dice San Agustín en el catolicismo. em, Han sembrado algo de sus enseñanzas de vida que con todo respeto hoy los pongo aquí. Y quiero leer a alguno, ¿no? De todo esto, porque decimos, ¿qué aprendemos de cada una de estas personas? ¿Y cómo pueden ser 28 duelos en la edad? No soy tan grande tampoco. Em, Cada uno me fue enseñando algo. Y hoy me llega Mauro, que se ve arriba, es un señor cuando yo tenía como 15, 16 años. Mauro vivía enfrente de mi casa, era un señor que ya estaba jubilado, estaba grande, su esposa era mayor, estaba enferma y su esposa falleció. Y él cayó en una tristeza muy profunda, casi una depresión. Y con mi corta edad nos fuimos haciendo amigos porque yo cuidaba su casa. ¿Qué fue lo que me enseñó y sembró él en mí con todo esto? Un día que lo llevaban al médico, lo llevaban a un centro de jubilados, iba y venía, y un día que me dice que estaba enamorado. Yo digo, ¿cómo que estás enamorado? Te felicito. Y recuerdo que me dijo, se llama Marina, la chica, esta muchacha. Y un día te llegó para hacerlo corto y llegó con Marina y era una mujer como unos 70 años, igual que él, un poquito más tal vez. Y estaba feliz, renovado, pintó la casa, arregló el patio, em, fue otro cambio de vida, me aconsejaba sobre el amor, sobre el sentir, o sea, fue un cambio de su persona a un 100%, en un 360 grados, con el hecho de sentir el amor nuevamente y sentir que su corazón estaba vivo. ¿Qué me lleva el mensaje en esto? ¿Por qué trasciende en mí? Lo traigo aquí. Porque a veces podemos tener un dejo de desesperanza, sin embargo, hasta el último momento de nuestra vida tenemos la posibilidad de amar y es más importante amar, sentirse amado, compartir y eso nos da vida. Entonces cuando pensemos que se acaba todo, lo vi, me lo enseñó, me lo demostró, que aunque sea en los últimos instantes de la vida, vale la pena todo esto. Bueno, cada uno me fue enseñando algo de esto. Me falta aquí alguien que no lo puse, Jorge Lempert, un entrevistado en mi programa de radio. Jorge me supo decir, previo a que le dé COVID, dijo, Gustavito, dice, mi cuerpo, esta ropa, es mi cuerpo como mi cuerpo es a mi alma. O sea, el cuerpo es una vestidura y el alma es lo que trasciende. ¿Cómo seguimos con esto? Para entender un poco de las pérdidas, tenemos que entender un poco de, de esto que nos enseñaron en la prepa, en la secundaria, y que es la pirámide de Maslow, ¿no? De cuáles son las cuestiones esenciales que tenemos para tener una vida tranquila, una vida completa, y a lo que se llama lo que es la autorrealización. No sé si se va a cortar, pero quiero ver aquí si abro esto. Ahí está. Em, Nos lleva a la autorrealización. Entonces vamos a ver en dónde tambalea la vida con las pérdidas. Tenemos todos estos escalones en donde Maslow habla que para estar bien tenemos que tener cubierto el escalón A. Es una parte muy linda, que es todas las necesidades fisiológicas básicas.
estar bien de salud, tener la comida, poder respirar, poder descansar, la parte sexual también en orden, y esto nos va a cubrir las necesidades del primer escalón y nos va a dar seguridad. Una vez que tenemos cubierto el escalón A, pasamos al escalón B y va a la necesidad de seguridad, que es sentirnos seguros, sentirnos en el hogar, sentirnos con la vivienda, con los amigos, en el lugar en el que vivo. Y esto nos empieza a completar a nosotros mismos como seres humanos. Pasamos al C y vienen todo lo que son las necesidades sociales cubiertas, porque somos seres sociales, biopsicosociales somos. Entonces viene lo que es el desarrollo de los afectos, de los amigos, del círculo familiar, tenerlo en orden, lo que es la aceptación en todo esto, y lo que es la intimidad sexual, que es un tema para otro capítulo más, para otras charlas más, en lo que es la importancia de la sexualidad dentro de lo que es la autoestima y el desarrollo, ya sea de hombre o mujer. Pasamos al escalón D, dice la necesidad de autoestima, que es el reconocimiento propio de nosotros mismos, del ser, de quién soy, la autoconfianza, haber trabajado las heridas de la infancia, que todos las tenemos. Y eso nos va a dar la seguridad para saber quiénes somos. ¿Te preguntaste alguna vez quién sos? ¿Quién eres? ¿Quién sos realmente? No, soy arquitecto, soy contador, soy... No, no, ¿quién sos? ¿Quién sos esa persona, ese ser en todo el círculo social e íntimo que, que tiene su sentido de vida? Y una vez que cumplimos el D, viene lo que es la autorrealización, el desarrollo del potencial, el tener el sentido de vida, el saber a lo que estamos, a lo que venimos. Y esto yo lo relaciono mucho con un estudio que se llama la U de la felicidad, ¿no? Que va a la par, según mi opinión. La U de la felicidad nos ayuda a comprender esto de una forma que hay un estudio, no recuerdo si Harvard, en donde dice que somos más felices a los 20 años y después como a los 60 años. Porque a los 20 años tenemos todo por delante. Podemos decir, cuando tenemos todo por delante, tenemos el punto A cubierto totalmente y somos Superman y la Mujer Maravilla, en el caso de las mujeres, ¿no? Tenemos cubiertas necesidades fisiológicas, estamos bien de salud, tenemos energía, estamos en casa mucho, o sea, estamos en un lugar seguro porque sabemos que tenemos todo por delante. Y eso, amigos, en el C, perdón, y todo eso nos hace sentir una plenitud, que nos comemos el mundo por delante y que se tiene una perspectiva de felicidad. De los 20 a los 40 es cuando transcurre la vida, en donde tenemos que tener una buena guía, donde tenemos que ver qué estudiamos, qué trabajamos, si conocemos a la pareja de nuestra vida, casarse, formar una familia. A los 40 viene la crisis de los 40, que nos preguntamos, ¿habré hecho bien? Digo en muchos casos, ¿no? ¿Habré hecho bien lo que hice? ¿Habré tomado esta decisión? Mira si hubiera hecho esto o el otro, y uno se empieza a replantear las cosas. Sin embargo, como a los 60, dicen que nuevamente uno ve la felicidad, nuevamente, igual que a los 20. Y el tema es porque ya tenemos perspectiva de fin, porque ya hemos despedido seres queridos, porque ya hemos tenido muchas pérdidas de las que aprendimos y nos dimos cuenta que la felicidad depende de nosotros mismos. Y ahí venimos algo como para incluso hasta filosofar, ¿no? Que destapamos una copita de vino, agarramos un mate, un café, lo que más te guste, y decimos, ¿existe la felicidad? Yo aprendí en todo esto que no existe la felicidad. Es como una utopía. Es como mirarle en el horizonte, que uno agarra un barquito y se va en el atardecer en el mar a querer agarrar el sol y no llega nunca. Porque la felicidad está hecha en el mismo camino. Parece una frase de Pinterest para una camiseta, pero es la realidad. La felicidad es la suma de momentos. Entonces, ¿existe la infelicidad? Podemos decir. No, existe la frustración. La felicidad depende de las expectativas que tenemos creadas para hacer algo. Cuando esas expectativas no se generan, que viene la pérdida de algo que iba a ser y no fue, llega la frustración. Pensalo. Bueno, esto habla, como para comprender esto de las pérdidas que habla el teórico Abraham Maslow. Y paso a la otra diapositiva, en donde hablamos de qué es trascender. Nosotros en tanatología hablamos mucho de la trascendencia. Cuando manejamos grupos de duelo, me llamaba mucho la atención porque hablamos, soy Gustavo Torres y estoy aquí por la trascendencia
de mi amigo, de mi papá, de mi abuela, de la trascendencia. Yo decía, pero ¿cómo es esto de la trascendencia? Trascender es creer que hay algo más allá, que no termina en la muerte únicamente la vida. Entonces, si nos vamos al diccionario, dice, trascender, exhalar olor tan vivo y subido que penetra y se extiende en gran distancia. Dicho de algo oculto, empezar a ser conocido o sabido. Dicho de los afectos de algunas cosas, extenderse o comunicarse a otras, produciendo consecuencias. Pensalo de esta forma, no sé si viste la película Coco. La película Coco habla de que las fotografías, cosa que eso es muy hollywoodense, porque no es cierto, que dice que cuando alguien se olvida de un ser querido, ya desaparece y se va a otro lado, ¿no? Supuestamente así lo dice la caricatura. Pero algo muy importante, la trascendencia es lo que dejamos en esta tierra y es el legado de vida, como la semilla que se sembró en alguien y va a continuar nuestro trabajo. Ahí trascendemos en el resto de las personas. Y ese es el otro escalón que no conocemos y del cual Abraham Maslow habló también, de la trascendencia en el sentido de vida, que es esa herencia que va. Y te leo algo en estas pérdidas muy lindo, que ayer hablamos de la paradoja, ¿no? Perdón. Que tengo acá, tengo aquí lo tengo anotado porque me encantó y lo quiero compartir con vos. Y cuando hablamos de la trascendencia, ¿no? En esta pérdida, en lo que es trascender el resto de las personas. Antes de ir, nosotros siempre decimos honrar la memoria de tus seres queridos, continuando su legado en esta tierra. Y habla de la herencia paradójica del duelo en esto, ¿no? Y me decía ayer Lilia Rosa, una maestra y una amiga, siempre que hay una pérdida en el vacío encontramos una herencia. Siempre que hay una pérdida, sentimos un vacío, y si buscamos en conciencia en ese vacío, vamos a encontrar nuestra herencia, el fruto de esa semilla. Y no podemos dejar de hablar en esto de trascender de Viktor Frankl, del libro El hombre en la búsqueda del sentido, que es como la Biblia en todo esto, ¿no? Como la Biblia del humanismo, de la logoterapia. Dicho de otra manera, o sumado de esta forma, el hecho de trascender en algún momento que él habla, que no tenía forma de saber si su esposa estaba viva o estaba muerta, aunque esté a metros de distancia, no tenían, estaban en un campo de concentración y el otro enfrente, ahí en Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial. Él dice, a mí me bastaba con pensar en ella, imaginármela y sentir su amor. Para mí estaba, era lo mismo que esté físicamente o que no esté. Esa es la manera en la cual vamos trascendiendo y empezamos a conocer, es creer un poquito más allá de lo que hay, ¿no? Entonces, para aterrizar y cerrar esta diapositiva es, la trascendencia viene de la mano en las pérdidas de que aprendimos en conciencia para sacar fruto de eso. Y llegamos a lo que es el duelo. Los duelos es algo que es un proceso, no es algo que el duelo no es algo que me pasa, sino es algo que tengo que hacer, es un trabajo que se va a realizar. El duelo hablamos en todos los puntos de la vida en los que se tienen vínculo con la pérdida. Si nos llevamos directamente a la pérdida física, que es la más gráfica que tenemos que trabajar el duelo del dolor. Si tenemos un cambio de estado nuestro por un tema de salud física, de pérdida de salud física propia o de un ser querido o algo que nos cambia nuestro contexto, también lo tenemos que duelar, lo tenemos que trabajar porque vamos a pasar por una serie de lugares que ahora lo vamos a estar hablando. La cuestión que ese duelo, eso que vamos a atravesar, mucha gente dice, pero ¿cuándo voy a pasar esto? ¿Lo voy a superar este dolor en algún momento? ¿Voy a pasar esta situación? Y el duelo es un proceso que tiene un principio y un fin. Yo diría que tiene un principio y una incorporación en la vida. El duelo es el combate al dolor. Y tenemos que trabajar esta multiplicidad de pérdidas. Es algo que tuvimos y que ya no tenemos, o algo que quisimos tener y no llegó nunca. No es únicamente algo tangible que perdí. Entonces son puntos para ir pensando en todo esto. Acá vamos a poner algunos ejemplos. Em,
Recién hablamos de los duelos naturales, ¿no? El niño que va creciendo, que le cambia la voz, la niña, la adolescencia, la pubertad, la juventud, el casamiento y todo esto. Y nos encontramos con diferentes, vamos a hablar desde mi punto de vista, como los más comunes que tenemos, los duelos por las mudanzas, los duelos porque nos cambiamos de escuela, porque nos cambiamos de país. Hoy, en un mundo globalizado, en donde en México muchos se quieren ir a Estados Unidos pensando que va a ser la gran América como se veía en las películas, en Argentina que nos vamos para Europa y de Europa que nos vamos para acá y para allá y viceversa. Todos esos son cambios que nos generan un duelo, el duelo de la migración, que muchos llegamos como un noviazgo platónico al principio, en donde todo es nuevo, todo es lindo, tenemos lleno de ilusiones. Y viene a mi mente, esta semana me hablaba una persona que quería mudarse a la zona de, aquí acá, a la Riviera Maya. Y le digo, ¿pensaste realmente a lo que venís, a lo que uno se puede enfrentar? Porque si venís de vacaciones está perfecto, está bárbaro, es un sueño, es un paraíso, vas a ver imágenes, atardeceres, las vas a pasar bárbaro. Sin embargo, ¿qué es lo que dejas allá, en tu tierra? Porque va a llegar un momento, como todas las etapas de la vida, como un noviazgo que crece, en donde empieza el encanto empieza a cambiar. Ya no cambia. Depende de cada uno, pero cambia. No nos vamos a pisar la sábana entre los fantasmas, decía un amigo mío. Porque quieras o no, empezamos a evolucionar y se empiezan a caer las máscaras. Y sobre eso hay otro tema que se va a hablar más adelante, que es la teoría de Stenberg, que son los diferentes estadios del amor que podemos manejar y que vivimos. La cuestión es que, ¿qué pasa cuando se te cae una máscara y ya estás acá y extrañas tu familia? Te das cuenta que la comida no es la misma, te das cuenta que no hablas igual que la gente del lugar, te das cuenta que te encontrás con extranjeros y no hablas inglés, o francés, o alemán, o con el turista que te cruces. Entonces ahí viene que las expectativas que tenías de crecimiento, si no se dan rápidamente, empiezan a caer y empezamos a trabajar lo que iba a ser y no fue. Y ahí comienza un duelo. Todas esas cosas vivimos en todo esto que es el duelo de la migración. Siempre me pregunto qué gran desafío los primeros migrantes que iban de Europa para América del Sur o que llegaban a México, y decir, no había Facebook, no había WhatsApp, no había forma de comunicarse, más que una carta que llegaba a los 3 meses. Eso era un poco más duro, ¿no? Pero es un duelo que tenemos que trabajar. Los duelos de lo que iba a ser y no fue, con esto de los matrimonios inconclusos, los matrimonios que no llegan a buen puerto, los noviazgos, y hay un libro de la escritora argentina Viviana Rivero, se llama El alma de las flores, y tiene una frase impactante. Es la historia de Rafael, ¿no? Rafael es una persona, un músico que tiene un bar, creo, un restaurante, no recuerdo muy bien, en Argentina. Llega a una situación de divorcio y se va a Europa, pero se va a Europa, a España, en búsqueda de sus raíces porque de ahí era su abuela o su mamá, no recuerdo, discúlpenme, pero hay una parte muy simbólica en el libro. Él sube al avión cuando está por salir para Madrid y se quita su anillo de boda. En el momento que Rafael se quita su anillo de casamiento, explota, hace catarsis y empieza a llorar. Y él dice, ha sucedido algo terrible. Han muerto mis sueños y yo he sobrevivido a ellos. Han muerto, se han roto mis sueños, mis expectativas y he sobrevivido a ellos. Em, Ahí viene un trabajo de reconstrucción muy grande. ¿Qué diferencia tiene este duelo, el de un divorcio, con el de pérdida física, que entra en juego el ego de cada uno? Entonces hay que saberlo manejar. Después tenemos los duelos, esto que decíamos de la vida normal, que empiezan a crecer los niños, en donde empezamos a ver que nuestros abuelos empiezan a decaer, que empiezan a tener un poquito, a perder lo que es la autosuficiencia, ¿no? Que quizás dependen la ayuda de uno, del otro. Eso también forma parte de un duelo natural. Y después tenemos los duelos sociales, ¿no? Los duelos que se viven en sociedad, que en cierta manera nos impactan a nosotros. Puse el ejemplo de Maradona, había puesto anteriormente el ejemplo también del Papa Juan Pablo II, pero el de Maradona es como el más claro para mí, porque soy argentino, porque me dio las alegrías que nunca pensé que iba a tener, porque me hizo ver a mi mamá corriendo y gritando un gol de Maradona cuando no le gusta el fútbol. Y hubo una frase que dijo Facundo Manes, el día que me enteré que Maradona había muerto,
Y él dice que se acercó a una ventana y que la gente estaba llorando. Yo les confieso que tuve una emoción, un sentimiento muy encontrado dentro mío cuando me enteré. Y, y la pregunta es, si yo te digo, si sos un amante del fútbol o argentino, ¿no? ¿Te acuerdas dónde estabas en el momento, si lo viviste, al gol de Maradona a los ingleses? Y yo sí me acuerdo dónde estaba. Me acuerdo absolutamente todo y te aseguro que todos. Eso forma parte de la memoria emocional en todo esto. Entonces, es como la alegría que se vivió, por ejemplo, en el Mundial 2022, para todos los amantes de Messi, no voy a decir de Argentina, toda la gente que quería que gane Messi, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar del tema, es un tema que me gusta mucho el fútbol y lo pongo como ejemplo porque también forma parte del estado de ánimo de la sociedad, que da en este inconsciente colectivo de lo que vamos viviendo a raíz de los duelos. Y decimos, ¿cuándo superar este dolor? Cuando hablamos de cuándo superar este dolor, yo siempre digo acá que no es que se va a superar, no es una frase mía, lo vi en una clase, ¿no? Pero el duelo no es algo que se supere, es algo que se atraviesa, como hablábamos al principio, es un proceso que vivimos. Si me permitís un segundo, quiero presentarte otra pantalla para que veas esto. Es una película que para mí marca totalmente lo que es el proceso que vamos a vivir de duelo, cómo se vive este proceso, cómo va avanzando y lo que se parece con la vida en común. Es una película que se llama Espíritu Libre, está en Netflix y, y ahora la vamos a analizar en algo que se llama también el lenguaje del cine. Déjame ver a ver si lo puedo poner. Look, traditionally sailors keep logbooks, but you can't deprive me of screen time for half a year. I'm planning on being the youngest person to sail around the world, non-stop and unassisted. You're the captain, got it? You should be okay. That boat is a shockingly tiny thing to send a child to sea in. They are waiting for her to fail. She cannot come limping back in. Red sky at night, sailors still light. Red sky in the morning, sailors warning. Oh God, it's scary. I'm often terrified, and I doubt myself. The world can be a difficult place, but it's also really, really beautiful. When I was young, I tried to build a paper plane, but If dyslexia takes over, you are lost in the middle of the ocean. This is dangerous, okay? Why don't you just give me a break? I had some time to grow. I'm so alone. It's when things go wrong that your true character's revealed. And right now I'm looking at a tenacious young woman who will figure this out. Yes, cheers. You know, I think there's bravery in admitting that you're not okay. So, I'm Jessica Watson. I'm tough and I'm struggling. But that's okay. 'Cause we made it. Bueno, ¿y cómo es esto que vivimos, no? Nos preguntamos, ¿cuándo superar este dolor? ¿Cuándo va a pasar esto? Hace un tiempo en uno de los grupos recibí un señor y me contaba una historia, bueno, una historia no, me contaba una realidad, y era que en la misma semana había perdido a su esposa y a su hijo. Pero lo curioso en todo esto, lo llamativo que me impactó, era que su hijo traía una enfermedad diagnosticada, ya terminal, y su esposa había dicho que el día que su hijo fallezca, ella se iba a ir también. Entonces me dice, y mi hijo falleció y a la semana mi esposa también se fue. Y estaba solo con el perro. Em, Son de esas cosas que van pasando y no tengo forma de contactarlo, no supe quién es. Solamente son de las cosas en la vida que uno se va cruzando. Y hoy quisiera decirle cuando dice, ¿cuándo superar este dolor? ¿Cuándo va a pasar?
no es que lo superamos, es que lo incorporamos. Em, Noé, una referente del manejo de duelo en Mendoza, Argentina, una maestra, Noelia Grumblat, ella me dice, nosotros tenemos la idea de que cuando tenemos un dolor muy fuerte, es como que somos como una botella y nos llenan como de un acero fundido que duele y arde y nos ocupa todo nuestro ser, nos asfixia el dolor. Lo que tenemos que trabajar no es que eso desaparezca porque eso va a quedar como una cicatriz. Lo que tenemos que trabajar es que en el amor, en lo que nos transforma el duelo, se ensancha todo nuestro ser, ese cuerpo etéreo, lo podemos llamar de alguna forma, y queda mucho más grande que el dolor que queda un poco más chico dentro de nosotros mismos. No se va nunca, ahí está, solamente que lo transformamos de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que sigue en todo esto? Espérame que se me avanzó esto. Ahí está. ¿Qué aprendimos de la película que vimos recién? Espíritu Libre. Es la historia de una chica de 16 años que ella quiere recorrer el mundo, dar la vuelta alrededor del mundo sin hacer puerto para estar en el libro Guinness. Entonces sale en un momento y sale con todos estos puntos que aquí anoté, que es igual, casi idéntico que el duelo. Esto inicia ¿quién soy? Y termina ¿quién soy? Es la pregunta. ¿Quién soy antes y después de la pérdida? ¿Quiénes somos nosotros sin la pérdida que hemos tenido? Y vamos a terminar quiénes somos después de haberla trabajado y haber recorrido el proceso del duelo. ¿Y por qué la similitud con el barco? Porque transitar un duelo es como subirse en un barquito aquí en las orillas del Pacífico y decir, me salgo sin GPS y tengo que llegar a las costas de Hawái, hagamos de cuenta, o de Filipinas. Sin GPS es una panguita chiquita y no sabemos si va a haber huracanes, si va a haber buen clima, mal clima, entonces vivimos de todo, porque el duelo es eso, es un vaivén de emociones y sentimientos que de repente estamos bien, de repente estamos tristes, por ahí nos deprimimos, de repente nos estamos riendo y nos sentimos culpables de riéndonos. Entonces, todo eso vivimos. Entonces, veamos, ¿quién soy? ¿Quién soy antes y después de la pérdida? Habla de experiencias ajenas cuando la persona que la guía le habla de la forma de navegar, ¿no? De cómo va a ser, con lo que se va a encontrar, cómo ha sido la experiencia de los otros marinos, cuando en realidad la experiencia del duelo y de la pérdida es propia, porque está muy relacionada con nuestro pasado, con nuestra infancia y lo que hemos aprendido. Eres la capitana de tu vida, o sea, lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a manejar depende de nosotros mismos. Vamos a escuchar muchas cosas, sin embargo, todo depende de nosotros en esto que es lo que es la compasión con nosotros mismos, esa empatía en movimiento que tenemos. Dice, el barco es pequeño para esta travesía, nuestra propia experiencia, valores y principios. El camino que vamos a recorrer nos sentimos pequeños ante la inmensidad del dolor de lo que estamos viviendo, o del cambio que pareciera que es tan fuerte que nos invade. Reconocer las señales. A veces tenemos que hacerle caso a la intuición. Nosotros saber qué es lo que tenemos, saber lo que sentimos, no tenerle miedo, no desconfiar porque el corazón habla. Hay un ejercicio, no me voy a desviar, pero únicamente te digo brevemente, que se llama interocepción, que es la capacidad de saber escuchar nuestro corazón. Es como que te hago un ejercicio que te diga cerrar los ojos, quédate en silencio y decime si escuchas que late tu corazón. Eso es como un talento. Se llama la interocepción. Dicen quienes tienen esa capacidad de escuchar a su corazón tienen más posibilidades de tomar decisiones acertadas. Entonces, en estos momentos de dolor, nos transforma a tal punto que empezamos a escuchar a nuestro interior, a reconocer las señales. Después nos encontramos con miedo, como esta chica en el barco, igual nosotros en un duelo. El miedo produce tres cosas, o parálisis, o ataque, o huida. Y eso ya está en la genética del ser humano. Cuando estábamos en las cuevas y se apareció un tigre, ¿qué hacíamos? Nos quedamos quietos. Lo peor que puedes hacer es quedarte quieto. O salís corriendo o agarrás la lanza y atacás el miedo. El tema es ponerse en movimiento. La desorientación, como son situaciones que por ahí todos los duelos son diferentes, estamos perdidos y muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer o cómo. Es natural también.
eso en un proceso. La inseguridad, porque no es como me dijeron, a las experiencias de los marinos, porque mi experiencia es propia, es individual. Yo estoy viviendo esta situación de la pérdida que haya sido física, de trabajo, de matrimonio, de salud, de lo que sea, es mío, o sea, cada uno lo maneja. Entonces, es normal, es natural tener esa inseguridad porque no es como lo tenía previsto. La frustración, que es las expectativas de ese viaje que iba a cruzar el mar, la frustración de lo que iba a hacer con mi ser querido, no lo hice, la frustración de lo que iba a hacer con mi pareja, que me divorcié, o la frustración de todo lo que iba a hacer con este trabajo que perdí. Esa frustración que viene de la mano de las expectativas de lo que esperamos y no tenemos. Cuando no lo manejamos muy bien o cuando tratamos de buscar una excusa, perdón, no una excusa, sino un responsable, nos enojamos con Dios. Muchos, no digo que todos. Dependiendo de la fe de cada uno, es como, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Me explico? Ese es el punto. Reconocer cuando estamos bien y cuando estamos mal, eso es tener conciencia y tener la soledad, no se siente mucha soledad, nos sentimos muy solos, como esta chica cuando está en la tormenta y grita, ¿hasta cuándo? Y se enoja con Dios, ¿no? Y hay una parte que es como que se bajonea demasiado. Algo que me gusta es surfear la ola, fluir en la situación. Hay una parte que le agarran dos tormentas en esta película que te estoy contando, y a veces nos pasa eso. Estamos con el medio de un dolor de este lado y nos pega el otro del otro, y en eso nos damos vuelta. Entonces no queda otra que fluir. Fluir en la adversidad. Ella la llama surfear la ola. Voy a ir para el lado que me lleve el viento y después vuelvo. Quienes han hecho rafting y se han tirado por ahí en la montaña en Mendoza, es como estar en ese botecito de goma y ponete para la izquierda, ponete a la derecha, remá o no remes, pero el tema es acomodarse para hacer equilibrio. Es exactamente igual. Y no te sientas mal porque también es natural eso en un proceso de duelo. Cuando las cosas salen mal, se revela quién eres. Tengo la oportunidad de haber conocido a Carlitos Páez, que estuvo en la tragedia esta de los Andes, del 72, también al Minero 32 y al 29, don Luis Ursúa y Juan Carlos Aguilar en Chile, en esto que pasó en el 2010, dos personas maravillosas todos, ¿no? Y ellos hablan de que cuando pareciera que uno está entregado, es como lo del libro de Víctor Frankl, sale lo mejor de uno, salen los talentos de uno. Miren esa película, eso es el lenguaje del cine. Miren la película de La Sociedad de la Nieve, por ejemplo. De repente, chicos de 18, 19 años, agarran y de repente el que sabía por una inyección pasa a ser el médico, igual que los mineros. En los mineros había un minero, cuando quedaron enterrados en el 2010, que le ponía las inyecciones a su mamá. Entonces le decían el doctor, porque era el que se encargaba de ayudar a los que estaban mal, el que tenía un poquito más de conocimiento, tal vez. Entonces, en la adversidad siempre salen los dones de todo eso. Mi hermano, que tiene raíces militares en la Fuerza Aérea, me supo decir en un momento, Gustavo, cuando estamos mal, el cuerpo soporta más de lo que te imaginas. Si bien somos vulnerables en la vida, somos débiles, somos frágiles en eso, el cuerpo es una máquina muy fuerte. Y yo le sumaría otra cosa, y en esos momentos se revelan los dones que tenemos para atravesar esa situación. En la tempestad está la belleza de mi ser, va de la mano con esto que acabo de decir, y el mundo puede ser un lugar muy difícil. En realidad es un lugar difícil, pero también es un lugar precioso. Entonces veamos, aceptando uno y otro, que forma parte del camino y de la vida misma esto que estamos viviendo. No venimos a lo que es sufrir. No sufrimos, simplemente animate a salir y vivir, es lo que buscamos. Y terminamos, cuando llega este proceso del duelo, en quién soy. Nos preguntamos quién soy después del duelo. Sin duda no sos el mismo. Nunca vas a ser el mismo o la misma después de atravesar un duelo. Sos más fuerte. Y es como dice la chica esta en la película al final. ¿Quién soy? Soy fuerte y también me cuesta. Palabras sabias. A ver si puedo avanzar acá. El contexto. ¿Qué vivimos ante una pérdida? ¿Cuál es el contexto que enfrentamos? ¿No? ¿Cómo se prepara todo? El contexto que tenemos es reorganizar nuestra nueva realidad. Una vez que aceptamos
La aceptación es el camino del duelo también. Cuando hablamos del duelo es el camino de la aceptación, de la incorporación de esto. Es reorganizarnos con la nueva realidad que me toca. O sea, me voy a reorganizar sin mi ser querido, me voy a reorganizar sin mi trabajo, sin mi pareja, como sea, ¿no? Que la situación que vaya viviendo. Esto supone una modificación de relaciones, de roles y el desarrollo de nuevas habilidades. ¿Vieron cuando hay un divorcio y uno se queda con los amigos, otro con otros amigos? Esto es lo mismo. Es parecido, es un duelo, porque en realidad me tengo que reinventar a la nueva situación, reacomodarme a la nueva situación, sin lamentarme, aceptando. Porque pongo ese ejemplo que es como el más típico, ¿no? De repente estás de novio o estás casado y viene un divorcio, una separación y empezás a llegar a lugares sociales en donde antes siempre ibas en pareja y que ya no podés ir en pareja, porque ya no estás con tu pareja. Entonces empieza a cambiar y se empieza a adaptar el contexto de uno mismo. Lo mismo pasa con lo que es la pérdida física de un ser querido. Ya cambia el contexto. Vámonos un poquito más abajo. Perdimos un trabajo. Estamos hablando de pérdidas. También nos puede ir bien y tener un trabajo mucho mejor y un ascenso. Pero perdimos un trabajo y de repente, si antes te ibas a comer a un restaurante de lujo, a lo mejor ahora te toca ir a comer a una taquería o comer choripanes si estás en Argentina. Es lo mismo. Es aceptación. Asentimiento, no una aceptación como que suena como entrega, como no hay otra cosa, no, es un asentimiento, es mi realidad. Las cosas están bien y las cosas a veces suelen estar mal. Si hablamos, todos los cambios son para bien y te aseguro que hay un momento en donde te vas a reír de esta situación, del dolor que se está atravesando. Entra mucho en juego lo que es la simpatía en el contexto social en el que estamos, la simpatía, la empatía y la compasión. La simpatía porque hay gente que nos cae bien, pero no tiene un mensaje para decirnos. Cuando estamos grandes, empezamos un poquito a valorar nuestro tiempo. Decimos, ¿qué hago con esta persona? No me aporta nada, tal vez, ¿no? Entonces, sí me cae bien, forma parte de la simpatía de vivir un momento, sin embargo, no tengo un aprendizaje o no doy un aprendizaje o no me siento cómodo. La empatía, que es comprender la situación del otro, porque tal vez hemos transitado ese mismo camino o muy similar. Entonces, empatizamos con el resto y empezamos a encontrar gente que tiene empatía con nosotros. Y después tener un poco de compasión. Lo más importante es todo eso para con nosotros mismos. La compasión hace un momento decía, es la empatía en movimiento. Recuerdo a Noelia Grumblat de Mendoza, nos preguntó en algún momento, ¿ustedes qué creen que es compasión? Y yo le decía a Noé, lo primero que me vino a la cabeza, compasión es como te voy a ayudar, como generosidad, como donación, como, no me gusta decirlo, pero como el pobrecito. Y no, no es así. La compasión es empatía en movimiento, es aceptar cómo estoy y me voy a poner en movimiento. Hacer consciente lo inconsciente, una vez que lo tenemos ya en la mano y sabemos qué nos está pasando, no queda otra que ir para adelante, trabajarlo. No podemos quedarnos quietos ante ese miedo del futuro que viene. Em, Todo cambio implica una pérdida y toda pérdida implica un cambio. Esto es en general en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y llegamos al duelo, a este proceso. En este punto te cuento que aquí en Tijuana tenemos grupos de duelo, también podemos atenderlo por Zoom y armarlo, que te voy a estar avisando si me mandas un WhatsApp, que por ahí creo que tengo un banner con mi WhatsApp, si no ahora lo voy a poner. Em, y hablamos de la adaptación en las diferentes épocas del duelo, que es lo que trabajamos. Fíjate esto, hay tres teóricos que yo pongo, hay más, ¿no? Pero son los que para mí es un referente. Uno es Lindemann, espérenme que quiero poner acá, voy a poner acá mi celular, porque WhatsApp más 52 44099308. Ahí está. Ahí pasa mi WhatsApp. Ok. Em,
¿Cómo es esto del duelo en las diferentes épocas? Estos tres teóricos me llaman mucho la atención, me gustó porque está Lindemann. Lindemann es un psicólogo, creo que era psicólogo o psiquiatra, que en el año 44 estuvo presente en un incendio en Boston, ¿no? Fue una catástrofe y que una tragedia muy grande donde hubo muchos muertos. Entonces el duelo lo analiza solamente en tres puntos muy fuertes de una tragedia, que es la conmoción, la incredulidad, lo que estaba pasando en la gente, un dolor agudo ante esa incredulidad y la resolución, como una especie de aceptación. Esto viene muy de la mano hoy en día del trauma, de lo que nos queda el trauma. Vivimos esa situación que se maneja muy rápido y nos llega a generar un trauma. Aquí en México podemos hablarlo con esta situación que está pasando en Culiacán hoy por hoy, en fines de enero del 25, ¿no? En donde se vive una situación de violencia que es de público conocimiento, que se puede ver en las noticias, en donde fallecen niños, en donde se atacan, en donde no se puede salir a la noche, y eso genera una conmoción, una incredulidad. Parece mentira aceptar como que estamos en guerra, hasta da miedo decir vivimos en guerra, pero sí forma parte de una realidad, ¿no? Entonces, eso genera un dolor agudo por lo que iba a ser y no fue, por la pérdida de la seguridad, que por ahí ponemos un velo y nos empezamos a reír y tomamos las cosas en broma, porque es muy difícil ver esa realidad y afrontarla. Y es una especie, una forma de resolución de la situación, ¿no? Después tenemos a quien más conocía la madre de la tanatología, la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella en el año 69 dice que el duelo consta de 5 etapas, que es la negación, nos negamos a lo que está pasando, nos enojamos el 2, la negociación, la depresión y la aceptación. 5 pasos que van variando y no necesariamente son consecutivos, son como un péndulo de emociones, como el viajecito del barco que íbamos a Hawái, que a veces hace sol, a veces está nublado, a veces hace calor, a veces llueve, X. La cuestión es que son etapas del duelo en donde van cambiando como un péndulo de un lado al otro las emociones. Y después llegamos a Worden, en el 91, es otro teórico, que acá hago una salvedad porque la doctora Kubler-Ross toda esta teoría la saca de haber acompañado a miles de pacientes con enfermedades terminales, no sobre un proceso de duelo posterior, sino personas diagnosticadas, y es lo que ella vio en toda esta gente, que iba pasando por estos procesos, y son muy similares a los familiares cuando fallecen, ¿no? Entonces, en el caso de Warden ya empieza a hablar de tareas, las tareas del duelo. Ya sabemos lo que nos pasó, ya tenemos esta situación, bueno, ¿qué hacemos con esto? Todas las herramientas te quiero transmitir y contarte que están adentro de nosotros mismos cuando tenemos una situación de duelo. Todo ese amor está dentro de nosotros. Warden habla, aceptar la realidad de la pérdida. Como el camino de la aceptación, el duelo. Si me pasó esto, no lo tengo. Trabajar las emociones, dentro de esa aceptación, saber que va a haber ciertas emociones, muchas, que se van a presentar y que algunas no conocíamos, como la tristeza profunda, como la frustración, como, como el enojo sin saber por qué, ¿no? La tercera es la adaptación al medio sin lo perdido. Es cómo nos adaptamos a esta nueva realidad sin nuestro ser querido o sin lo que hemos perdido. ¿Cómo me adapto? Esto es como un partido de fútbol. Estás jugando un partido de fútbol y tenés 11 jugadores y de repente te entran, te corren 2 jugadores por falta y como director técnico de tu vida tenés que rearmar tu equipo con 9 jugadores. Una técnica diferente, poner más defensores, poner más medio, dependiendo del resultado que llevabas. Esto es algo muy similar. Y el cuarto es resituar al fallecido y continuar. Hoy tan de moda todo esto de las constelaciones familiares, a mí me gusta hablar de la terapia sistémica, es aceptar en dónde está cada uno sin negar a nadie. Resituarlo con el respeto en nuestro árbol genealógico, en las enseñanzas, en lo que nos sembró en esa semilla, en lo que es la trascendencia que vamos a ayudar a tener con lo que aprendimos de él o de ella en esta vida. Entonces son tareas que nos ponemos a trabajar en estos casos. ¿Y cuáles son los pasos que empezamos a ver? Acá viene un punto. Esto es un temario adaptado de lo que trabajamos en las sesiones de duelo, en una asociación civil aquí en Tijuana, tiene más de 20 años. La fundó una maestra y una amiga, la psicóloga Lilia Rosa,
León, se me estaba yendo la apellido de Lilia Rosa. Y ya te voy a contar cómo nace esto, ¿no? La cuestión que yo creo que más de 1000 personas han pasado en este tiempo, y creería que mucho más, en donde se las ha apoyado para transitar este camino del duelo. Nosotros lo llamamos educación y apoyo en duelo al trabajo que hacemos con estos temas. ¿Por qué? Porque es un poquito darte una guía de lo que vas a vivir en ese barquito en la orilla cuando te lances en el Pacífico a buscar las costas de Hawái desde aquí, desde México, por ejemplo. Un viaje como lo desconocido en cuanto a emociones. Entonces, un poquito acompañarte, guiarte y contenerte desde la empatía y desde la compasión de que hemos caminado ese dolor y lo conocemos. No sé si lo dije yo al principio, decía, no me mires como psicólogo, sino mírame como alguien que ha transitado ese camino, o no me escuches como psicólogo. Escúchame como alguien que ha transitado y trata de darte la experiencia de lo que viene y lo que va sirviendo y todo sirve, en realidad iba a decir y lo que no, pero todo sirve. No se gana y se pierde, se gana y se aprende, decimos en el deporte, ¿no? Estos son puntos que vemos, reacciones del duelo. Cada uno de estos temas son 1 hora y media de sesión. O sea, si hablamos de sentimiento es 1 hora y media de presentación. Si hablamos de sensaciones físicas es 1 hora y media. Ahora lo vamos a hacer todo mucho más corto. ¿Qué reacciones tenemos en el duelo? Los sentimientos, lo que hablábamos como la doctora Kubler-Ross. Los sentimientos varían. Viene una revolución, es como que nos metemos en una batidora y empezamos a sentir absolutamente de todo. Se nos cruza el enojo, se nos cruza la alegría, se nos cruza la tristeza profunda. Muchas situaciones vamos viviendo que nos hacen transformar nuestra realidad y que por ahí nos cuesta comprender dentro de una especie de incredulidad de lo que nos está pasando. Sin embargo, es algo de lo que se habla y se confronta. Las sensaciones físicas. Lo que no se habla con la boca, lo va a hablar el cuerpo. Las sensaciones físicas que vamos teniendo, porque de repente en la tristeza vamos a sentir una falta de aire, vamos a sentir una opresión en el pecho, problemas en la piel. Y si hablamos de esto en cuanto a la biodescodificación, eh, cada cosa tiene su razón de ser. La tristeza con el tema del aire, el tema de lo que es la piel, con el tema de la vida misma, ¿no? De salir al exterior, a la nueva realidad que tenemos. Entonces tenemos que prestarle mucha atención porque tenemos que continuar nuestro camino a lo que son las sensaciones físicas, a lo que es la salud física nuestra en una situación como esta. Porque sí cambia la importancia del sueño, de la alimentación. Te aseguro que sé que la tormenta es difícil, que el momento es difícil, pero hay que cuidarnos porque tenemos que seguir adelante, por nosotros, por la trascendencia de nuestro ser querido y porque tenemos un propio sentido de vida que más adelante vamos a ver que lo tenemos que reacomodar. Después las percepciones, ¿no? Cómo percibimos todo, cómo nos empezamos como a cuestionar todo. La percepción que parece que me empiezo a volver loco, la percepción casi de un pensamiento mágico que parece que lo vi o que la vi o que la escuché, la percepción de esta nueva realidad, esta confusión que nos llenamos de preguntas absolutamente de todos. Y eso genera un cambio de comportamiento en cada uno de nosotros. Nos vamos a ver a lo mejor un poco más tristes, a lo mejor un poco más apagados. Y ojo también que en una especie de mecanismo de defensa hasta mucha gente se ve como más alegre, aunque la procesión va por dentro. Lo que yo puedo decirte es que el duelo hay que trabajarlo, no hay que esquivarlo, y lo vas a vivir sí o sí en cualquier etapa de la vida. La situación que se presenta cuando el duelo no se vive en el momento que se tiene que vivir, es que es muy importante el apoyo social de la gente que vas a tener cerca. Entonces, si no lo aceptas y lo vivís en el momento que está, porque pones una cortina y hacemos de cuenta que está todo bien, más adelante el apoyo social que es tan importante no lo vas a tener en la intensidad que lo hubieras tenido en el momento. Y cuando un duelo no se trabaja, se empiezan a juntar otro tipo de pérdidas y es un globo que se ve inflando. Y llega un momento que una pérdida que pudiera ser algo muy natural explota y ahí caen todos los duelos juntos. Entonces hay que confrontarlo cuando ya lo tenemos. Cuando lo hicimos consciente, lo comenzamos a trabajar. Después nos encontramos con situaciones, ¿no? Un duelo normal que se transita o un duelo complicado. Todo va a depender, en este caso, gran parte del duelo complicado de los asuntos pendientes que tengamos con
nuestro ser querido que ha fallecido, de la manera que falleció, si fue por muerte violenta, si fue repentino, cómo se dio, eso tiene mucho que ver. Pero va de la mano a tener en cuenta y reconocer cuando se está complicando un duelo, ¿no? Y después un duelo natural, por no decirlo normal, es el que transcurre dentro de, de los pasos que más o menos conocemos en este viajecito en barco. Hay que conocer el objetivo del duelo. El objetivo del duelo em, y las herramientas con las que contamos, el apoyo espiritual, el apoyo externo, el proceso emocional que vamos viviendo. Hay muchas herramientas con las que contamos, puede ser apoyo terapéutico a un profesional, hay grupos de duelo, hay gente, amigos que empatizan realmente. Y acá nos vamos a encontrar con una realidad que muchas veces se transforma tanto el contexto que tenemos en un duelo, porque la gente no se anima a preguntarnos cuando estamos mal. Entonces nos esquiva. El otro día me decía una persona que enviudó hace un año, y me dice, la gente no se arrima conmigo, no se acerca conmigo, tiene miedo a preguntarme cómo estoy, o cómo lleva la situación con los hijos, porque tiene hijos niños, adolescentes. Entonces, yo te animo, si tenés a alguien en una situación, te pido que te animes a preguntar cómo está la persona. No hace falta que hables, no hace falta que des opinión, porque no conocemos el dolor que tiene. Pero me hago un poquito al costado. Los otros días escuchaba a un psicólogo, Pablo Cartaña, en una emisora de radio en Argentina, en la Rock and Pop, y él hablaba de no sé si un amigo o un paciente, que cuando tenía tuvo un divorcio, se divorcia en buenos términos, y este hombre se pone novio, este paciente, ¿no? Se pone novio con una muchacha, creo que dijo que tenía una hija de 4 años y la lleva a Mar del Plata, y algo sucede en Mar del Plata, creo que la niña convulsiona y fallece en Mar del Plata. Entonces, imagínate el trauma de ese papa. En su primer viaje después del divorcio con su novia, se lleva a su hijita y muere estando ahí. Entonces, todo lo que implicó volver a Buenos Aires, 400 kilómetros atrás de la camioneta que lleva el cuerpito de su hija, en una situación tan terrible, en un trauma, trabajar, muy difícil, que lo trabajó y entiendo que esta persona está muy bien. Pero lo curioso de esto, cuando hablamos de hablar y confrontar la situación, que llega un momento y pasan unos años y están en un asado, el papá de esta niña con sus amigos, y la niña se llamaba Alma. Entonces un amigo dice que le dice, che, ¿y cómo llevas lo de Almita? Y otro amigo le pega una patada por abajo de la mesa, que no preguntes. Y este señor dijo, qué bueno que me preguntas por mi hija. Nadie me pregunta y no sabes las ganas que tengo de hablar de ella y decir lo mucho que la extraño y lo que he vivido y cómo lo he llevado. El hablar es sanador. El hablar es una caricia al alma. El hablar, tanto si estás viviendo un duelo, si conoces a alguien que ha vivido un duelo, es, es la forma de ventilar, es soltar el aire y renovarlo. No hace falta decir nada, solamente estar ahí al lado. Te escucho, te hago un café, lloro con vos o te abrazo, lo que quieras, sin juzgar. Entonces, esa es una manera de ventilar, ese es el objetivo del duelo. Hablamos recién de cómo ven los duelos los teóricos, los investigadores, que algo vimos recién, y un duelo complicado. Y un duelo complicado, te quiero compartir algo que tengo acá, que cómo detectamos un duelo complicado si llegaras a vivir una situación de esta. Y decimos, un duelo complicado tiene la siguiente forma, las siguientes señales de alarma. Cuando nos aislamos, en una situación de duelo nos empezamos a aislar. Tenemos mucha impaciencia, estamos muy irritables. Todo nos pone de mal humor. Lo que sigue a la irritabilidad o al mal humor es esta frustración que va de la mano de lo que es la depresión. Un repaso obsesivo de lo que pasó. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? O sea, ¿y si hubiera hecho tal cosa? ¿Y si hubiera hecho tal otra? Un apoyo social disminuido, estar solos, lo que hablábamos recién. La necesidad de sueño, que no dormimos, estamos prácticamente sin dormir. Y otras señales es un momento de desesperación, sentirnos desamparados, impotencia y nuevamente lo que es la irritabilidad, estar de mal humor, estar pendiente. Todas esas son señales que nos pueden avisar que podemos estar cayendo en una depresión y que hay que atender.
Y ahí hablamos de un duelo complicado, ¿no? Que va de la mano que si tenemos asuntos pendientes o no con nuestro ser querido. El proceso de sanación viene con este punto: comunica, habla, ventila, habla, decí lo que te está pasando, lo que hablábamos recién. Eso sana, renueve el aire. Hay muchos recursos para ventilar. Podemos escribir una carta, podemos elegir a alguien para hablar, hay dinámicas, hay muchas cosas que se trabajan de manera terapéutica. Hay que trabajar el sentimiento de culpa. ¿Qué es el sentimiento de la culpa? Me decía una persona: la culpa la carga el enemigo, el oponente, el otro lado, el lado oscuro. La esperanza la tiene Dios. Lo que pasó, pasó, podemos decir. ¿De qué te vale pesar la culpa? ¿De qué vale? O sea, la culpa es una mochila llena y la llenamos de piedra para caminar. Entonces, la culpa no es de Dios. Entonces la trabajamos y se suelta, se llora, se enfrenta y tenemos que seguir adelante porque estamos. Eso forma parte del sentido de vida. La importancia del perdón. El perdón es totalmente liberador. ¿Vos crees que podés perdonar a alguien extremo en una situación de estas? Yo conozco personas que sí. Hay una señora que compartimos en estos grupos, Alma, y ella cuenta que aquí en Tijuana secuestraron a sus 2 hijos hace un año y los devolvieron sin vida. Los mataron. Y dijo algo que me impactó mucho, Alma, los otros días. Porque dice: yo me di cuenta que vivía enojada, vivía con un sentimiento, no me acuerdo si dijo de venganza, pero es un malestar general. Pero llegó un momento que me di cuenta que tenía que vivir porque estaba acá, porque tiene otra hija. Sus hijos tenían entre 20 y 25 años, si mal no recuerdo. Entonces, todo cambió cuando me di cuenta que el amor de mis hijos no podían ser el verdugo de mi vida. Culpa. El amor es transformador, es todo lo opuesto a lo que es la culpa. Entonces voy a agarrar el amor de mis hijos para transformarlo en mi sentido de vida, es lo que dijo. No puedo manejar ese dolor, esa frustración, esa bronca, esa rabia, porque me carcome por dentro y no puedo seguir, no puedo vivir, no puedo dormir. Entonces no puedo permitir que el amor que tuve por ellos se convierta en un verdugo de mi propia vida. Y ahí viene de la mano de la importancia del perdón, de perdonar que se hizo lo que se pudo, con lo que había. Hicimos lo mejor que pudimos con todo la situación que hemos vivido. Y después manejar todo lo que son los asuntos pendientes. Todo esto son temas, son como un impasse, como un parteaguas en el proceso del duelo. Esto de lo que es comunica, hablar, la culpa, los asuntos pendientes, el perdón, es como un parteaguas, porque es donde confrontamos todo. Entonces, en estos asuntos pendientes, viene como en una autoconversación de uno de qué pendientes tenemos con nuestro ser querido que falleció. Ya no lo tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué aprendimos de eso, yo digo? En uno de mis duelos, ahora en octubre, falleció un querido amigo mío de Altagracia, aquí en Tijuana, Gustavo López, gerente del origen argentino, que siempre me hacía sentir que estaba en mi casa. Y en el momento de en su velorio, llegó un muchacho y me llamó mucho la atención y lloraba y le pedía perdón en el féretro, y le pedía perdón y le pedía perdón. Después me enteré que en realidad era una persona, y él decía: me enseñó todo, soy todo lo que soy por usted, le decía, ¿no? Y después me enteré que había trabajado con él, habían tenido una discusión, pero no alcanzó a pedirle perdón antes de que suceda esta situación, que fue inesperada, la muerte de él por un paro cardíaco. Entonces, ¿cómo trabajamos todos esos asuntos pendientes? También hay muchas herramientas terapéuticas, va a depender de la intención de cada uno para superarlo. Lo que sí queda claro que nadie hace el mal adrede, al menos en mi entorno de gente. Nadie hace daño a alguien porque le quiera hacer daño. Entonces, el perdón nos va a liberar. La espiritualidad. La espiritualidad es una de los pilares más fuertes que manejamos en una pérdida.
yo te diría, te hace bien espiritualidad, abrázate a lo que más te sirve, abrázate y ahí tenelo. Porque ahí viene mi relación con Dios. Viene la relación en creer que hay algo más allá. Y acá es en donde se mezcla la psicología del duelo, en mí, ¿no? Y toda la tanatología, en que hay un poco más allá. ¿Creemos en algo un poquito más allá o no creemos en algo más allá? ¿Es un pensamiento mágico? ¿Te habrá parecido o no? Yo digo, no juzgues, ¿cómo te sentiste? ¿Vos crees que era? Me dice una persona que extrañaba mucho a su mamá, que había fallecido, ahora acaba de cumplir un año en enero, y como a mediados de año tenía una situación que le extrañaba mucho y lloraba y estaba en la cama y lloraba, me dice. Ella estaba desahogándose con las lágrimas, las soltaba. Y decía, quiero un poco de tranquilidad. Dice, y en ese momento, Gustavo, sentí que había alguien en la habitación y sentí que me tocó el brazo y que me tocó el antebrazo, así, y sentí una paz y una tranquilidad, me quedé dormida y me desperté al otro día. ¿Y vos crees que habrá sido mi mamá? Dice, la pregunta es, ¿y vos qué crees? ¿Que era o que no era tu mamá? Yo creo que sí era. Y bueno, lo que sucede es importante para vos más que para el resto, si te validamos o no que era o no tu mamá. Si vos sentiste amor, si vos crees que era ella que estaba ahí, que te vino a dar una tranquilidad en el momento de desesperación, entonces créelo. Si terapéuticamente funcionó, ya tuvo un resultado positivo. Entonces, por ahí nos tenemos que cuestionarnos tanto, pero sí la espiritualidad juega un rol fundamental en todo esto, ¿no? Después vemos la muerte como un milagro de vida. Parece una utopía, ¿no? Una contradicción, pero la muerte nos obliga a despertarnos, nos obliga a encontrar un milagro de vida. Como decía recién, en la herencia paradójica del duelo, tenemos ese vacío que parece incalculable, que no lo vemos, pero ten en cuenta que siempre en toda pérdida en este vacío encontramos la herencia que queda para reformular nuestro sentido de vida. Es un tesoro. Entonces se transforma en un milagro la muerte en la vida misma. Y después se genera en todo esto un punto de que tenemos otro concepto de lo que es la muerte. La miramos de otra forma. Nos vemos en cierta forma casi obligados a verla de otra forma. La incorporamos. Tenemos un sentimiento de orfandad espiritual, necesitamos la reconciliación, buscamos el para qué busquemos el para qué en lugar del por qué en todo esto. De esto podemos hablar un montón de cosas, en este cambio de presencia física espiritual del ser querido. Todo es para bien, dice Alejandro Jodorowsky. Y mira que tiene frases el maestro que han cambiado vidas. Y llega el momento de la reconstrucción en todo esto. Ya el barquito se empieza a arrimar allá, a acercarse para el lado del Pacífico, allá llegando a Hawái. ¿Y qué hacemos cuando empezamos a ver que aparecen gaviotas en el aire y que aparece una ramita en el mar, que ya estamos cerca de la costa, que vamos atravesando este proceso del duelo, que nuestro envase se agrandó y el dolor empieza a quedar en el mismo lugar, pero ya tenemos un poco más de amor? Y viene lo que es la reconstrucción, y esto lo que es hacemos un inventario de qué aprendimos. Es muy individual, es decir, ¿qué aprendiste en este proceso de duelo que has vivido? Cada uno me lo puede decir, ¿no? ¿Qué aprendiste? Hacemos una recapitulación de nuestra vida como una especie de película cinematográfica que va pasando. Tenemos una gran ganancia de lo que es el apoyo en la recuperación, nuevos amigos, nueva gente que está con nosotros, un nuevo contexto social. Tenemos la sensación de la cura, de la sanación propia, y hacemos una reconstrucción de nuestro nuevo sentido de vida. Tenemos la cura del dolor, la cura biológica, psicológica, social, familiar, espiritual. Después de que transitamos el duelo y llegamos a esa orilla, después de atravesado tanto, ya no somos los mismos. Somos totalmente diferentes. Y todo sentido de vida llega y florece desde el dolor. Hace un momento te decía, te voy a contar cómo empezó esto de los grupos. Lilia Rosa, que es la fundadora de estos grupos aquí en Tijuana, lo hace por la pérdida en un accidente de su hijo Francisco. Entonces vamos encontrando el sentido de vida en base a algo de lo que desarrollamos.
Escuchaba una historia que ya la había visto, pero está en televisión de Mendoza, Argentina, los otros días en una entrevista. Una señora también que falleció su hijita de 4 años en un accidente enfrente de ella, en una forma muy trágica. Y, y dice que el dolor era tan grande que no sabía cómo iba a vivir. Es totalmente entendible esto. Y encuentra el sentido de vida en lo que es tener comedores sociales, empezar a ver la sonrisa en otros niños. Hay cosas que dicen lo que haga tu mano izquierda que no lo entere la derecha, pero me veo en la obligación de contarte algo. Por ahí vamos y hago algunos aportes, trato voy a decir algo. Me hago presente en una casa aquí en Tijuana, en un orfanatorio, en donde hay niños desde 20 días, había el otro día, hasta niños de 15 años, niñas de 15 años. Son 24, tengo el listado aquí, 24 niños. Entonces, en este punto, habla, cuando va la gente ahí para alguna donación, siempre digo, no vayas a ver qué vas a dar, anda a ver qué te van a dar. Porque en la mirada y en el abrazo de esos niños, en la gratitud, en la risa, en la sonrisa, en vidas totalmente muy difíciles, que no te las imaginas, existe todavía la esperanza del amor. Entonces te van a dar un amor, te van a dar el abrazo, te van a dar una mirada, una risa, una sonrisa, ternura. Yo lo llamo el chispazo de Dios. Entonces, todo eso, desde el amor que nosotros empezamos a tener por el resto en este nuevo sentido de reconstrucción de vida, lo empezamos a encontrar en el prójimo y llegamos al punto, lo importante que es dar antes que recibir. Para ir finalizando, tengo tres diapositivas más. Sabemos que Japón es una cultura milenaria y que le dan mucho sentido a la palabra. Y me gustan mucho sus palabras, ¿no? Una es el kintsugi. El kintsugi es una técnica japonesa que ellos usan que cuando se rompe una pieza de porcelana, la manera de arreglarla es con una pasta que la mezclan con polvo de oro y pegan las jarras que se rompió de esta porcelana. ¿Cuál es la enseñanza que queda? Igual que nosotros que nos rompimos ante tanto dolor, que las cicatrices quedan marcadas en oro. Cuando tus cicatrices te marquen ese dolor como oro, te vas a dar cuenta y vas a reconocer y te mires con el paso del tiempo que sos resiliente, que sos fuerte, que atravesaste ese camino. Entonces ya pasaste, es como un reconocimiento, es el kintsugi. Y el otro es el sentido de vida, que es el ikigai. Muy conocido, muy occidentalizado hoy por hoy, en donde hablamos que el ikigai es el sentido de vida, que es el impulso vital, que es la vocación más la profesión, más la pasión, más no me acuerdo qué más. Y en remedio un amigo mío que es japonés me dice, Gustavo, si vos vas a Okinawa y le decís a un japonés no te va a entender. El ikigai es el sentido de vida, es lo que te da la fuerza para levantarte en ese día y trabajar, para seguir, para vivir. Ahí cerca de Okinawa hay un pueblo que se llama un pueblo azul, que es en donde tienen mayor longevidad. Hay algunos pueblos en el mundo donde hay mayor longevidad y mayor calidad de vida. Y ellos manejan lo que es el Ikigai. El escritor español Frances Miralles, que también lo tengo en mi WhatsApp, en mi Spotify, puedes escuchar la entrevista con él, me dice, Gustavo, fuimos nosotros a investigar y cuando hablan, había la historia de un señor que había dicho que había prometido que a los 100 años iba a dejar de andar en moto, por ejemplo. Y viven de otra forma. Entonces, pero ¿cuáles son los principios que manejan y que tenemos que manejar en nuestro nuevo sentido de vida? ¿Qué aprendimos después del duelo? Es la pregunta. ¿Qué es lo que aprendemos? Y estos son los principios del Ikigai para ellos. Primero, mantente activo. Nunca te quedes quieto, no te retengas. Mantenete en movimiento. Los otros días entrevistaba a una persona, don José Galicoto, un empresario de aquí de la región, que tiene 80 momentos. Le digo, ¿qué lo impulsa todos los días a venir a la oficina, a trabajar? Es aprender, estar permanentemente, mirarse, es estar en movimiento. Lo otro es tómate con calma las cosas. Lo otro que tenemos que hacer es tomarnos con calma las cosas. Eliminar el estrés tecnológico, buscar la armonía
en una vida lenta. Hay un libro que se llama El movimiento slow, de una naturaleza, vive un poco más, vive desde el agradecimiento, desde dar las gracias, vive cada momento, vive cada momento, va de la mano de una palabra que ellos usan, que es el Ichigo Ichi, que cada momento. Si estuviera en vivo, te empezaríamos a preguntar, empezaríamos a hablar, empezaríamos a hacer una especie de grupo de terapia. Te invito a que me sigas en mi Spotify y en mi Instagram, que es Gustavo Torres Podcast, como aparece aquí, o mandarme un WhatsApp y nos ponemos en contacto. Espero que te haya servido y te mando un abrazo en el invisible.